Compañeras, compañeros de los medios, muy buenas tardes. Gracias por atender esta solicitud a esta conferencia de prensa. Esta conferencia de prensa la ofrecerán senadores y diputados del Grupo Parlamentario del PRI y del Verde Ecologista. El senador Miguel Ángel Chico hará la lectura de un documento y posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos los medios de comunicación que nos acompañan, a las senadoras, a la diputada, compañeros senadores, compañeras senadoras. El Partido Revolucionario Institucional ha manifestado y reitera, como lo ha hecho durante 1 año y medio, su disposición de llegar a acuerdos, y hoy lo hacemos para expedir las leyes secundarias en materia político-electoral. En este sentido, desde hace un mes, se acordó entre las dirigencias de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, así como los coordinadores parlamentarios en las cámaras de senadores y diputados, conformar una mesa de trabajo donde estuviesen un representante por cada dirigencia nacional, uno por cada fracción parlamentaria de senadores y de diputados, así como representantes del gobierno. Después de múltiples reuniones, se acordó un documento preliminar que fuese base de discusión en el Senado de la República, con respeto pleno de las atribuciones de esta soberanía. En este orden de ideas se instaló la mesa de negociación a la que fueron invitados representantes de la Cámara de Diputados de los 3 partidos referidos y del Gobierno. El día de hoy, al continuar las mesas de trabajo, la representación del Senado del Partido Acción Nacional desconoció el documento de trabajo y los acuerdos alcanzados, por lo que el Partido Revolucionario Institucional reiteró su disposición de construir acuerdos, pero a partir de reconocer el trabajo previo realizado conforme al método acordado. En este sentido, se tomó un receso para lograr. El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista hacemos un llamado al entendimiento, al diálogo y a reconocer los acuerdos que hasta este momento se han alcanzado. Muchas gracias. Empezamos la sesión de preguntas y respuestas. La primera, Claudia Flores Barreto, de Televisa. Buenas tardes, senadores. Hace unos momentos en conferencia de prensa, PAN y PRD, de manera conjunta, acusaron al gobierno y al PRI de abandonar la negociación. Entonces, yo quisiera que ustedes me precisaran, efectivamente esta negociación ya quedó en el abandono, sí son ciertos los señalamientos de que finalmente no estaban ni siquiera en un punto álgido de discusión como ellos describieron cuando el senador Penchina se levantó de la mesa y todos los demás también. Quisiera que me dejaran clara cuál es su versión de esto, porque pues ellos dicen que de manera increíble, por primera vez, pues el gobierno está abandonando una negociación. ¿Esto es así? 1 y 2, quisiera que me dejaran clara, ¿hay abierta la puerta o no de regresar a la negociación de aquí al miércoles? Porque ellos los llaman a ustedes al diálogo y ellos se dicen dispuestos a la negociación. Hace un momento el senador Chico también hacía el llamado al diálogo y al entendimiento. ¿Hay flexibilidad para moverse de su postura y que no sea este documento que rechaza la oposición la base de la negociación? Gracias. Gracias, Claudia. Si me lo permiten, mis compañeras senadoras, diputadas y senadores y diputados. No fue la posición del senador Penchina, fue la posición de la bancada del PRI, de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado y de la fracción parlamentaria de Cámara de Diputados que hoy nos hacen el favor de acompañarnos. Si se lee fuera de contexto, que es lo que creo que no es válido, me parece que podemos caer en la tentación de caer en frases tan huecas como que es la primera vez que el PRI se para de una negociación siendo gobierno. Nosotros nos hemos levantado de la mesa porque de no hacerlo estaríamos faltando al respeto de un trabajo que desde marzo se viene dando
con la representación de los partidos políticos del PAN, del PRI y del PRD, no solo de sus legisladores, sino de lo que decidieran las dirigencias nacionales de esos partidos, circunstancia que pondría verdaderamente en una falta de respeto el no atender el trabajo que se alcanzó en esa mesa, que nosotros en la misma reunión reconocimos como un trabajo todavía inacabado, donde todavía había corchetes por resolver y había temas que no se habían abordado. Entonces yo sí quisiera en primerísimo lugar destacar que esta posición no atiende a ninguna intención de levantarnos de la mesa de manera unilateral, atiende al profundo respeto que le tenemos a las tres fuerzas políticas, empezando por las ajenas a nosotros y a nosotros mismos. Me parece que desconocer el trabajo de una mesa que desde marzo viene trabajando, que generó un documento ciertamente inacabado, pero un documento que ya tiene acuerdos y avances muy valiosos, más allá de ponerlo en la discusión nuevamente, desconocerlo sería el faltar a la política y a la palabra que construyó esa mesa. En segundo lugar, nosotros en cualquier momento estamos listos para regresar a la mesa, pero a partir de ese respeto, y al final del día no hemos, y lo hemos manifestado de manera muy clara en la reunión que acaba de terminar, que estamos abiertos a discutir los temas que sean inquietud de las fuerzas políticas. De facto y de hecho, en las palabras de ambos legisladores en el desarrollo de esa reunión, en muchos temas se reconoció que ya habíamos alcanzado avances muy sustanciales a los que no habría que renunciar. Por lo tanto, lejos de hacer más grande la diferencia, nosotros como legisladores lo que queremos dejar bien claro cuál fue la intención de levantarnos, que fue el respeto a ellos mismos. Creemos que el quehacer de la política y el dialogar en cualquier momento lo podemos ejercer, nosotros estamos listos para hacerlo, no tenemos otra voluntad que cumplir con la legislación secundaria en materia electoral, que cumple el objetivo de lo que fue un gran acuerdo y una gran noticia para México, que fue la reforma constitucional en la materia. Creo que el que puede lo más puede lo menos, y cuando hay mayorías calificadas, que es la exigencia de una reforma constitucional, y se alcanzó, la posibilidad de alcanzarlo en legislación secundaria siempre va a estar presente. ¿Es condición que acepten el documento? Es una cuestión de respeto a la mesa que trabajó, en donde miembros de Acción Nacional, miembros del PRD y obviamente miembros del PRI estuvieron sujetos a un acuerdo que las tres fuerzas políticas acordaron en su momento. Esto no lo quiero ver como una condición, Claudia, simplemente lo quiero ver como el respeto a un trabajo realizado por todos los que hoy tenemos una diferencia, y eso no hace, porque sabemos las expresiones que ha vertido tanto Acción Nacional como el PRD, el excluir que podamos discutir las cuestiones de fondo, de redacción. Me parece que eso, ante el respeto que tuvo esa mesa y que aconteció, es más valioso que el poder encontrar alguna alternativa a nuestras diferencias. Por lo tanto, la sorpresa de que nos paramos de la mesa, yo sí quiero subrayar, fue la razón del respeto a la mesa, a la que los mismos que hoy diferimos, fuimos en su momento como fuerzas políticas a trabajar con mucha responsabilidad. La segunda pregunta la hará el compañero Adolfo Sánchez Venegas, de Notimex. Sí, buenas noches, legisladores. Yo quisiera preguntarles, ¿en qué parte del PRI está en desacuerdo con este documento, o en qué no está de acuerdo con el PAN y el PRD en torno a la reforma electoral? Ellos señalan que en ellos hay 4 o 5 temas donde hay coincidencias, pero ustedes ¿en qué puntos tienen diferencias y en cuáles tienen coincidencias? Y segundo, está con alfileres la reforma política electoral, tomando en cuenta que quedan menos de 3 días para que se apruebe estas leyes secundarias, tanto aquí como en la Cámara de Diputados. Gracias, muchísimas gracias. Nuestra consideración sería, para llevar un orden, primero, por lo que yo pueda responder, yo diría primero que efectivamente lo que hoy empezábamos a comentar entre los diversos grupos políticos que participan en esta negociación fue precedido de una amplia participación, un trabajo exhaustivo de representantes de los partidos políticos.
fundamentalmente PRI, PAN, PRD. Eso produjo un documento base. Ese documento base obviamente estaba ya avalado y no se supone que sea una condición inexorable, es un documento base, susceptible, por supuesto, de enriquecerse y aún de modificarse, pero necesitamos que efectivamente haya un punto de partida que no es una expresión ajena a los partidos políticos, ni es una idea aislada, es producto de un acuerdo. Si ya el acuerdo que llevó muchas horas ahí está, que sea la base de los acuerdos. Aquí nada está concluido, como se dice, hasta que está concluido, pero sí es una guía, por una parte. Por la otra, en este momento el tema se llama identifiquemos un método adecuado. No entramos a las particularidades, no estamos entrando en detalles en qué sí y en qué no. No, es simplemente identificar un buen método de trabajo que nos permita aprovechar las experiencias anteriores, recibir las nuevas aportaciones, conciliarlas con un afán constructivo. La reforma constitucional, que ustedes conocen muy bien, tocó 31 artículos de la Constitución y desarrolla 22 transitorios en donde muy puntualmente se definen y se delinean los puntos que tenemos que abordar. Por lo tanto, la posición es: nunca hemos estado, ni lo estaremos jamás, ajenos a ninguna convocatoria de negociación, de acuerdo, de pláticas. Lo último que yo dije, y digo yo, perdón por hablar en primera persona, porque fue el último que hablé en ese momento, es decir, señor presidente, le sugiero y pongo a su consideración que se pongan de acuerdo en el método que se ha venido trabajando y usted nos convocará cuando lo estime pertinente. El partido siempre está en la mejor disposición. Y por último, la guía para que esto pueda salir adelante se llama Constitución. El acuerdo celebrado al más alto nivel se reflejó en la Constitución, respaldada por las dos cámaras, por mayoría calificada y por los congresos de los estados. Constitucionalidad será la guía de nuestros trabajos en lo que se ha hecho y en lo que habremos de continuar. Muchas gracias. La tercera pregunta la hará… Perdón, pero es que preguntaba de los temas y si nos interesaría… No, yo les decía, Claudia, que no hemos entrado, vaya, no se resolvió o se suspendió esto porque haya habido un desencuentro en temas. No entramos a eso, es el método. ¿Esto sirve, lo que dijeron, o no sirve? Ellos dicen, no, nosotros queremos empezar. Entonces no rechazan ningún tema ustedes. Bueno, hay un documento de trabajo, lo que decimos es, esta es nuestra guía, y no es de nosotros, es de los grupos políticos. Fue el acuerdo de los tres partidos que han venido trabajando hace más de un mes. O sea, no son decisiones personales, ni mucho menos unilaterales, ni de partido. Fue el acuerdo de los tres y sobre eso decimos, a ver, aquí esta es la base, esto es lo que se acordó, nos vamos, modificamos, platiquemos, pero hay un método y ese es. Entonces, de hacer lo contrario, Claudia, echaríamos por la borda un mes y un desconocimiento a la representación y a la voluntad que hubo de los tres partidos políticos. La tercera pregunta la hará la compañera Blanca Botello, del periódico La Crónica. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues pareciera que todos tienen ganas de sacar esto, pero algo los atora. Y sí me gustaría saber, primero, digamos, este método, no sé si el PRI tenía un método ya establecido, y si es así me gustaría que nos lo dijeran, para saber si se lo llegaron a proponer incluso al PAN y al PRD, que tengo entendido les traían ellos conjuntamente un documento, y si es así, que me digan si ustedes estarían dispuestos, en aras de destrabar esta situación, de trabajar sobre ese documento de dos partidos políticos e integrar cosas de ustedes. Primera. Segunda, se mencionaba ahorita en la conferencia de prensa, que bueno, supongo ya están enterados porque alguien lo mencionó que lo sabían, que ellos hablan de que de 6 dictámenes o iniciativas, perdón, de 6 iniciativas ya había dos posibles dictámenes. Si esto es así, de aquí al 30 de abril hubiera dado tiempo de sacar todo lo demás,
o si se iba a sacar desde un principio en partes. Y pues ahí, ¿quién me quiera contestar? Gracias. Yo precisaría algo, no es el método del PRI, es un método que se escogió desde marzo por las dirigencias de las 3 fuerzas políticas mayoritarias de este Congreso, las fuerzas partidistas, y que estuvieron trabajando legisladores, diputados y senadores de cada partido político. No es un capricho del PRI, es un método que se escogió y que arrojó un documento ciertamente inacabado y ciertamente con corchetes donde había temas que no se habían superado. Entonces sí me interesa mucho precisar, porque en la pregunta se dice que es el método del PRI, no es el método del PRI. En ese sentido, nosotros podemos, y lo hemos dicho en la mesa, a partir de tener ese documento en pleno respeto a los 3 partidos políticos que lo construyeron, podemos contrastar las diferencias en base a otros nuevos documentos que el PAN ha presentado y que el PRD ha presentado. Lo que dice el senador Enrique Burgos me parece que es la mejor garantía de todo. ¿Cuál es el mejor método y la mejor guía? La reforma constitucional que alcanzamos. Y en eso, ese documento que se construyó desde marzo, que no deja de ser un borrador, se ha manejado en el espíritu de esa reforma constitucional, con sus claras diferencias y con todavía sus claras insuficiencias temáticas. Si trabajamos en esa ruta, estaríamos respetando lo que acordaron los 3 partidos políticos y podríamos estar abriendo un espacio para que todavía las diferencias de acuerdos no alcanzados o de coincidencias no construidas las pudiéramos realizar. Entonces, nosotros estamos abiertos. El habernos parado de la mesa, reitero, fue en función de respetarnos a nosotros mismos y sobre todo a los partidos políticos distintos al nuestro. Por lo tanto, me parece que la apuesta nuestra es a que, digamos, los ánimos se serenen, que se reconozca lo que se ha avanzado en pleno autorrespeto a los 3 partidos políticos, y nosotros, reitero, estamos listos, prestos en el momento en que sea necesario para seguir trabajando. En cuanto a otros dictámenes o ciertas materias que se ha avanzado mucho, pues yo no quisiera distinguir una de otra, y voy a decir por qué. El conjunto de reforma político-electoral que se alcanzó el año pasado es un conjunto de leyes que de una o de otra forma están concatenadas. Ciertamente hay materias en las que se ha avanzado mucho. Está aquí el caso, y lo digo porque encabezó el grupo de trabajo, por ejemplo, de delitos electorales. Prácticamente en ese tema, aquí está la senadora Arely Gómez, pues es un tema en el que se ha avanzado tanto que las diferencias pareciera que son mínimas, pero la legislación tiene que ser integral, y en esa vía pues estaremos atentos a que podamos alcanzar acuerdos para poder reiniciar los trabajos y poder concluir esto que es nuestra responsabilidad, y que frente a los procesos electorales venideros es necesario que construyamos dicha legislación. En cuanto a los tiempos, no sé, la senadora Cristina, creo no ha hablado ahorita, si me pudiera decir, de estos 2 posibles dictámenes que dicen que podría haber, si es posible que se sacaran los 4 más en estos días que quedan, el 30 de abril, o si se iba a sacar en etapas, primero una parte de la reforma política y después vamos a junio en otro. A ver, nosotros tenemos, el grupo parlamentario del PRI y del Partido Verde Ecologista, la voluntad para construir los acuerdos. El avance que hoy tiene una materia que es delitos electorales, pues significa la voluntad de todos por trabajar y sin duda encontrar un método que permitió los avances. Hoy insisto que el método propuesto es la forma en la que nosotros pedimos el respeto para regresar a nuestro trabajo, y que sin duda ese método y la representación que tiene o que tuvieron los trabajos para elaborar este punto de partida de este documento fue a propuesta de las dirigencias de los partidos. Entonces, hoy pedimos ese respeto para el trabajo realizado anterior y que esto sirva como guía para caminar. Nosotros estamos abiertos en este momento, si ellos nos convocaran de nuevo al diálogo, hay la disposición para hacerlo.
pues esperemos que lo hagan ya a través de los grupos parlamentarios para podernos sentar. Nosotros aquí estamos porque tenemos la voluntad de trabajar. Sí me gustaría que me respondieran esto, si es posible sacar una parte antes del 30 de abril y el resto para después. Me da la impresión que esto es integral y que tendríamos que empezar por la Ley General de Instituciones y Procedimientos y posteriormente Ley de Partidos Políticos, y sin duda, vuelvo a señalar, hay un avance muy importante en materia de delitos electorales. Yo espero que lo que se ha avanzado se sostenga. La cuarta pregunta de 6 que se anotaron la hará Jaime Contreras de Cadena 3. Senador Penchino, yo quisiera hacerle una pregunta específica porque a usted se le atribuye el hecho de que después de platicar con 2 funcionarios de gobierno, por lo menos esa es la cita de nuestros amigos, sus contrapartes del PRD y del PAN, usted tomó la determinación en nombre de todos los presentes y seguramente de los funcionarios públicos bajo un criterio que es bastante concreto y bastante claro. De acuerdo con esta versión, senador, usted les dijo a sus compañeros, recuerden que no somos el partido, sino somos el partido en el gobierno. Entonces yo quisiera que nos precisara el contexto, las circunstancias sobre ese particular. Punto número 2, y también muy concretísimo, señálenos, senador o quien pudiera hacerlo, es irreductible si no se respeta este documento previamente trabajado, no regresaría el PRI, y quiero pensar las autoridades de la Secretaría de Gobernación y por tanto de la Presidencia de la República, de la Oficina, la Consejería Jurídica, etcétera. 3, pero es verdaderamente asombroso cómo dicen ellos que ustedes están poniendo en peligro las elecciones de 2015 al salirse de la mesa por una cuestión de método. Dijeron, no estábamos discutiendo ideas, sino redacciones. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Realmente ellos son los que intentan obstaculizar las elecciones 2015 o son ustedes? Y al final ellos dicen, vámonos a comisiones, la de gobernación, la de puntos constitucionales, la de reforma del Estado, pero también la de justicia y la que encabeza la de prácticas parlamentarias. ¿Ustedes están dispuestos a irse a esas instancias, legisladores? Gracias, Jaime. Perdón si soy reiterativo en algunos puntos, pero pues es parte de lo mismo. Las expresiones son concretamente del senador Armando Ríos Peter y Benjamín Robles, porque tuve el cuidado de seguir la conferencia de prensa. Yo expresé, a nombre de mis compañeras y compañeros legisladores, senadores y diputados, que nuestra posición no podía seguir siendo mantenernos en la mesa, porque nos parecía que teníamos que respetar lo que los propios partidos políticos habían venido construyendo en un acuerdo que incluía las dirigencias nacionales de ese partido, de cada partido, del PAN, del PRI, del PRD, y a sus legisladores involucrados. Creo que lo he explicado al exceso y eso fue lo que señalé. Es evidente que somos partido en el gobierno, yo no creo que nadie tenga duda de ello. Y sí quiero precisar que si está el gobierno presente en esas mesas desde marzo, no solamente a hoy, es parte del acuerdo. O sea, ni es noticia, ni está en lo oscurito, así lo acordaron desde marzo y así se ha acordado en estas reuniones, se acordó desde antes de ayer, ayer mismo, el día de hoy. Y es evidente que tenemos diálogo, no solo nosotros con el gobierno al estar acordado que estén en la mesa, ellos también. Podría yo destacar varios intercambios de opinión que hubo de senadores de otros partidos distintos al nuestro desde ayer con el gobierno, particularmente Consejería Jurídica de Presidencia de la República y la Subsecretaría de Gobernación. Se dice que nosotros estamos poniendo en peligro la elección del 2015 en voz de ellos. Pues yo creo que es una mentira absoluta y basta con el mínimo de congruencia. Nosotros fuimos impulsores de una reforma política junto con otras fuerzas políticas aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y 2,
sin el PRI no hubiera habido reforma porque se exigen 2/3 partes, y les recuerdo que somos la fracción parlamentaria más representativa en ambas cámaras. Por lo tanto, pues eso es un disparate, con todo respeto. Es algo que pues es una declaración banquetera. Lo que es la verdad son los hechos consumados. Lo que es la verdad es que antes de lo difícil que es para nosotros habernos parado de esa mesa, lo que privilegiamos fue el respeto a ellos, al PAN y al PRD, por un trabajo realizado, de un acuerdo, no solo parlamentario de diputados y senadores, sino también de las dirigencias nacionales. Y creo que lo menos que podemos hacer, si hacemos política, es honrar los acuerdos y el producto de esos acuerdos. No tendría yo más que decir. La quinta pregunta la hará la compañera Andrea Becerril, del periódico La Jornada. Sí, perdón que insista, pero en la conferencia que dieron los senadores del PAN y del PRD, ellos aseguran que en ningún momento desconocieron el documento, que únicamente lo que querían era que las propuestas de cambio que ellos traen, y que además es legítimo, pues es una negociación, porque este documento base del que ustedes hablan ni siquiera es un proyecto de dictamen aún, no ha sido discutido. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿quién está mintiendo? ¿Ustedes o ellos? Porque si realmente ellos dicen la verdad, y lo único que querían era que sus puntos de vista, más bien que sus propuestas concretas se discutieran, al parecer el PRI es el que quiere reventar la negociación y que se vaya extraordinario el tema. Muchas gracias. Yo creo que aquí mis compañeras y compañeros, senadoras y senadores y nuestros diputados federales que nos acompañan el día de hoy han sido muy claros. Perdóname, pero ese punto no me quedó claro, quisiera que me lo aclararan. En el posicionamiento que dieron en la mesa, y lo cito textualmente, el senador Corral descalificó el documento, descalificó los trabajos que se habían hecho, y es por eso que en congruencia con lo que hemos venido diciendo, el respetar esos trabajos, el ser institucionales y respetando a los partidos políticos, a todas las gentes involucradas, en los avances que se tienen, ese documento es un punto de partida para la discusión, para que estas reformas puedan ser realizables en el tiempo que queda. Se indicó, se platicó, se mencionó y era claro que era parte de un método que hay que reconocer que ha sido exitoso en este Senado de la República, en todo el trabajo y los logros que se ha obtenido en la presente legislatura. Un método con el que se lograron los consensos para esa reforma constitucional, que era verdaderamente lo más trascendental y que ahora debería de ser. Creo que las diferencias que existan al interior de un grupo que hoy dicen desconocer esos trabajos, nosotros no podríamos acompañarlos. Estamos abiertos a continuar con el diálogo, con la discusión, como lo han hecho, en el momento que se reconozca un documento en el cual ya se ha avanzado y a partir del cual se pueden seguir discutiendo todos los temas. Y decirlo claro, siempre se discuten las redacciones, al final del día lo que se está tratando de lograr es un proyecto y lograr una ley con consenso con todas las fuerzas políticas. La última pregunta la hará la compañera Angélica Mercado de Milenio. Senador, buenas tardes. Quisiera preguntarle al senador Chico, que ha estado presente desde las negociaciones de marzo. ¿Había o no este acuerdo para que se adicionaran propuestas como las que están presentando, las 18 que presentan hoy PAN y PRD, ya en las negociaciones en el Congreso, ya no en la mesa donde estaban las dirigencias partidistas y este equipo negociador que integraron usted, el senador Larios, el senador Penchina y el senador Encinas? Y si están dispuestos a aceptarlas para que se debatan en en un último intento, porque tenemos ya, ahora sí que el cierre encima. Y también si nos confirma si estuvo en esta mesa la dirigencia del PRD, que entiendo después del Pacto por México, pues se había retirado de algunas negociaciones. Gracias. Bueno, yo primero comentar que fueron negociaciones muy serias, que tanto el senador Larios, representando Acción Nacional, como el senador Alejandro Encinas y su servidor por parte del Senado de la República, hicimos el mayor de nuestros esfuerzos. La representación de los diputados del PRI
Primero estuvo el diputado Héctor Gutiérrez y luego estuvo el diputado Fernando de las Fuentes, también nos acompañó la diputada Marta Gutiérrez y representantes de los partidos políticos. Así fue el acuerdo, así se concertó estas reuniones. La verdad es que es un documento que el avance fue extraordinario. Claro que el trabajo fue arduo, difícil, la ideología de los partidos distinta, los puntos de vista, las estrategias, el tema, primero cómo se plantearon las iniciativas, fuimos llegando a acuerdos. El Partido Revolucionario Institucional siempre estuvo en esa mesa dialogando, respetando la pluralidad, respetando los diversos puntos de vista, claro, también defendiendo los propios, los nuestros, y ese documento no se construyó en 2 días ni en 3, fueron casi cerca de un mes donde estuvimos mañanas enteras, incluso de madrugada. Eso es nuestro trabajo y qué bueno que tuvimos la oportunidad de reunirnos y elaborar. Se hablaba en esta reunión que tuvimos el día de hoy que se entregó un documento de una manera tardía. Eso no es cierto. Nosotros estuvimos constantemente, por acuerdo principalmente de los senadores, de que como íbamos avanzando en las negociaciones, en el articulado, en las redacciones, en los títulos, sobre todo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estuvimos dando a cada grupo parlamentario los avances. La información estuvo tanto para Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática y para el Partido Revolucionario Institucional. La mesa no fue un día de campo, no fue fácil porque todos tienen sus posiciones, muchas encontradas, pero fuimos llegando a acuerdos. Claro que hubo temas que dejamos encorchetados para, ya cuando se tomó la decisión de venir acá y ampliar la mesa del diálogo, estábamos en ese sentido. La verdad es que coincido plenamente que el Partido Revolucionario Institucional, el Verde también, que nos acompaña en este esfuerzo, al anunciar que no seguíamos en esta mesa, es por un respeto a nosotros mismos y un respeto a las diferentes fuerzas políticas. No hubo gritos, no hubo manotazos, no hubo amenazas. Simple y sencillamente respetar un método de trabajo que habían acordado las dirigencias nacionales, los grupos parlamentarios, y ningún senador ni diputado de estas 3 fuerzas políticas representados en el Congreso de la Unión podrían quejarse de no haber tenido información. Si algún diputado, diputada, senador o senadora no tuvieron información, es porque no hubo comunicación al interior del grupo parlamentario. Pero el PRI reitera su disposición al diálogo. Sabemos que es una reforma político-electoral ahora en materia secundaria, donde estaremos en el arbitraje principalmente de las elecciones del 2015, pero nosotros, y lo ha demostrado nuestro coordinador, el senador Emilio Gamboa, en el diálogo que ha tenido con Acción Nacional, con PRD y otras fuerzas políticas, de que estamos listos a platicar, a dialogar y a llegar a los acuerdos. Senador, pero fuera de estos corchetes que nos dicen que el documento tenía 2/3 partes en corchetes, ¿había un acuerdo para que se hicieran modificaciones adicionales? No coincido que en 2/3 partes tuvieran corchetes. Incluso sí había algunos temas de redacción, algún tema de porcentaje, no eran 2/3 partes. Yo creo que estábamos en un avance de un 75, un 80%, había temas difíciles que todavía teníamos que llegar a los acuerdos, incluso ya habíamos pasado a la ley de partidos políticos, ya estábamos en ese tema donde también había diferencias, pero las íbamos subsanando. Entonces, la idea era en estos momentos, en estos últimos días, terminar de procesar. Nunca hubo un dictamen, como nunca escucharon al presidente, su servidor de reforma del Estado,
Nunca hablé yo de un predictamen, ni lo hay, era un esfuerzo entre el Congreso de la Unión, entre representantes de partidos, íbamos muy avanzados, estábamos ya en la de partidos políticos, terminar la denominada LEGIPE, y lo único que pedíamos en esta reunión que se respetaran los acuerdos. El Partido Revolucionario Institucional siempre se ha caracterizado por estar abierto al diálogo, por estar abierto al respeto, a la pluralidad, y solo fue que el método de trabajo se quiso, o el borrador que tenía un gran avance, se quiso desconocer, y nosotros, por respeto a la política, por respeto a nosotros mismos, al Congreso de la Unión, al Senado de la República, fue un acto de dignidad el que tuvimos el día. Gracias, senador. Muchas gracias, compañeros. Gracias, senadoras. Gracias, diputados. Héctor, si me permites, nada más quisiera hacer una breve puntualización. Si me permite, señor presidente. Sí, claro. Por un lado, efectivamente, ya lo dijo el señor presidente, en abundancia, método. Por lo demás, dejar muy subrayado el respeto a los partidos políticos, a los señores senadores, en lo personal y como instituciones. Y dejar también sustentado, la propia Constitución nos impone un mandato. Debe haber legislación secundaria antes del 30 de abril. A México le conviene, le necesita de una reforma secundaria en términos constitucionales, y esa es nuestra obligación y esa será nuestra tarea, cumplir con la Constitución. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.